Bueno, vamos a hacer una revisión de cómo vamos a hacer el planteamiento del problema. Tratemos de ser un poco más específicos. Voy a intentar ser específicos para que entendamos la tarea que debemos empezar a desarrollar para la próxima semana. Todos empezamos a plantear un tema, una temática. De alguna manera en la temática nos centramos como en el objeto, lo que queríamos revisar, pero sobre todo en unas preguntas intuitivas que nos iban a servir para guiar el camino de la investigación. Y en términos latos, la pregunta es el problema, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sentido tiene verdaderamente ese problema? Es decir, ¿qué sentido tiene yo formularme una pregunta si a la larga esa pregunta pudo haber sido contestada en otro momento? O a veces esa pregunta puede responder más a lo que yo desconozco de algo, ¿sí? Y entonces lo más interesante es entonces empezar a conocer qué es lo que pasa, o sea, cuál es el contexto, qué es lo que realmente acontece con esas temáticas y verdaderamente saber si lo que yo me preguntaba tenía sentido o quizá pudiese yo hacer una pregunta mucho más profunda o una pregunta más acertada y que me pueda guiar en la investigación y que genere un aporte al conocimiento, en este caso de la comunicación social y el periodismo. Entonces, quiero partir de la idea de que han leído el texto, el capítulo 12 de Sampieri. Si no, es muy bueno que lo lean luego y entendamos que él parte pues como ya formulando o sugiriendo la formulación de un objetivo. Yo para qué voy a hacer esto, qué sentido tenga que lo haga, qué aportaciones sociales desde el punto de vista social me pueden dar, cómo debo realmente indagar o hacer una pregunta que esté muy relacionada y muy acotada en lo real. Pero entonces miremos esta diapositiva que en algún momento yo la trabajé, la mostramos en clase, pues simplemente diseñada en el tablero. Y quiero como ir directamente al asunto. Yo les planteaba que es muy importante mirar un contexto general del problema. Y hacer un contexto general del problema me sugiere, basándome en la pregunta inicial que yo tengo, es ¿qué han investigado sobre ese tema? ¿Cómo han investigado sobre ese tema? O sea, es como mirar los contextos. Si miramos este círculo que al lado es como una diana. Si ustedes observan, en el centro está la pregunta. Si ustedes ven el triángulo invertido, al final, en la base, está la pregunta. Sí, yo voy de lo general a lo particular. Cada uno de estos círculos concéntricos en la figura que estoy mostrando acá me está sugiriendo que yo voy a mirar como unos contextos. Por ejemplo, en este caso voy a mirar un contexto investigativo, que puede ser un contexto histórico, puede ser un contexto de las normas. No quiere decir que cuando yo hablo del contexto normativo, quiere decir que yo voy a mirar las leyes, no. Es lo que dicen de unas políticas públicas, por ejemplo, o lo que dicen de cómo han tratado la norma, así que unos documentos científicos de unos escritores hayan hecho ya unas investigaciones, por ejemplo, criticando o investigando, criticando quiere decir investigar o analizar una normatividad, ¿sí? O de pronto unos contextos geográficos. ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, y yo les decía, les ponía el ejemplo, si yo encuentro 20 investigaciones, yo clasifico esas investigaciones según lo que me están pretendiendo de mi problema. Pero entonces vamos a hacer un ejemplo como para entender este asunto desde lo general a lo particular. Voy a tomar el ejemplo de eso tiene algo también de historia, como de anécdota. Y es, por ejemplo, cuando yo salgo a unos pueblos a hacer una investigación. Yo en los pueblos me encuentro que allí que habían es decir, yo sabía que en Colombia estamos haciendo en el gobierno anterior unos programas de vivienda 100% subsidiada. Bueno, me parecía muy interesante, muy bueno. Pero cuando yo voy a los pueblos encuentro que hay unos municipios, en algunas zonas de los municipios tienen unas viviendas en altura, es decir, como unos pequeños bloques de edificios
normalmente son 100 viviendas, perdón, son por ejemplo 5 bloques o 7 bloques y van como máximo a 6 pisos. Entonces cuando yo veo eso como una realidad en los pueblos, yo veo que interesante que en los pueblos donde normalmente se construyen viviendas de 1, 2, 3 pisos o 4 pisos, pero que han crecido con los años, de una entran y ponen unas viviendas en altura, como una especie de unidades residenciales. Entonces yo se ve, eso es como novedoso, me llama la atención, pero también ahí entro yo como investigador social y me pregunto la gente cómo estará viviendo, qué nuevas conductas y comportamientos se estará teniendo allí, estarán teniendo las personas, si genera conflictos, no, cómo se están adecuando. Bueno, una serie de preguntas que uno se empieza como a formular. Ustedes como investigadores en comunicación, seguramente ven un fenómeno, unos desde lo organizacional, otros desde lo comunicacional, otros desde la planeación del desarrollo o desde las TICs, por ejemplo. Empiezan a hacerse preguntas de fenómenos reales, o sea, porque todo lo que acontece en la comunicación, al fin de cuentas, son fenómenos sociales, ¿sí? Son fenómenos que se suceden con ese sesgo. Es decir, el sesgo que se lo dan ustedes es el sesgo de comunicación, de la comunicación, pero que a la larga no es una especie de enfoque, ¿no? Es el enfoque comunicacional que nos interesa. Volvamos al ejemplo, y yo veo como sociólogo y como también investigador en ciencias sociales, o perdón, investigador de lo social. Mi sesgo va en las interacciones sociales, en las conductas, en los comportamientos, todos esos procesos. Y yo empiezo a hacerme esa pregunta en las unidades residenciales y digo, bueno, entonces vamos a plantear un problema o vamos a plantear algo para yo hacer una investigación al respecto. Y empiezo a investigar. Primero, obviamente, me voy a un asunto particular que tiene que ver con lo que yo estuve observando y que sucede con sus mismas preguntas de investigación. Uno ya tiene una pequeña aproximación a ese asunto. Entonces lo que hago yo es empezar a leer, bueno, esto es un programa de vivienda, es un programa salido de unos planes de desarrollo nacional. Veo que también lo están aplicando en los municipios. Me voy para la entidad encargada de eso a nivel departamental, que se llama Viva Antioquia, y empiezo a indagar, a preguntar cómo se aplica el programa, cómo llegar a los municipios, qué criterios tenían para hacer esas viviendas, etcétera, ¿cierto? Digamos que ahí voy conociendo eso que es tan particular, voy de lo particular y me voy a ir a lo general, que ahí en lo general es donde yo quiero que en estos momentos prestemos mucha atención, y es qué investigaciones sobre viviendas, qué investigaciones sobre todo, más que por viviendas, unidades residenciales como esas en pueblos se han hecho en América Latina o en Colombia. Y la particularidad que uno va encontrando es que siempre hay investigaciones de unidades residenciales que la particularidad que tiene es que realmente se hacen en ciudades grandes o en zonas pobladas o en áreas metropolitanas, pues. Y las temáticas que van surgiendo son que la segregación, que la autosegregación, que los conflictos, que los procesos de gentrificación, que es más o menos ese proceso como de, de desplazamiento de cierta población de una zona a otra. Bueno, están haciendo las problemáticas. Y de alguna manera yo ya me voy dando cuenta que quizá esas investigaciones en pueblos pequeños o en zonas no muy densamente pobladas no las está haciendo. Eso me está sugiriendo entonces que hay como un parámetro, como un patrón en las investigaciones. Y eso yo lo empiezo a general. Sí, y muestro cuál es la lógica de esas investigaciones que de alguna manera me va a estar legitimando para que mi pregunta acerca de ese tipo de poblados de esos lugares sea como más pertinente. Y cuando llego a lo particular, obviamente, ya vuelvo y retomo los programas de gobierno, cómo se distribuyen, cómo caracterizan ellos, cómo en Colombia han estudiado la vivienda, y es cuando yo saco mi pregunta de investigación, ¿cierto? Bueno, en estos lugares, en estos municipios poblados, en estos lugares donde normalmente la vivienda no había sido así como en estos tipos de aglomeraciones de edificios que son para población vulnerable, que llegan de otros lugares,
cómo estarán viviendo, cómo estarán interactuando en esas nuevas unidades residenciales, que además tienen la característica de ser un nuevo entorno, son unas nuevas costumbres, unas nuevas conductas, y cómo se podría estar dando ese tipo de comportamientos allá. Y eso me lleva, pues, obviamente, a una investigación más de corte cualitativo como ustedes, aunque intenté en alguna medida hacerlo con encuestas. Bueno, lo pude haber hecho desde otra perspectiva. Las investigaciones, entonces, que ustedes van a mirar, partiendo de esas pequeñas preguntas, de ese conocimiento inicial que ustedes tienen, esas investigaciones tienen que apuntar a una pregunta. Bien sea a consolidar la pregunta que ustedes ya tenían o a formular una pregunta que diga, bueno, vamos a centrarnos en esto porque igual mi pregunta en un futuro se va a convertir en un objetivo o a definir el objetivo. Entonces, yo quiero como que admiremos esta lógica que les estoy dando, que busquemos las investigaciones sobre el tema. En otro video les voy a mostrar más o menos cómo podríamos proceder a hacer las investigaciones. Vamos a ver cómo proceder a algunos les expliqué cómo vamos a guardar estas revisiones bibliográficas, pero por lo pronto este, y es que